Les damos la bienvenida a este servicio de oración y les invitamos a que se unan a nosotros a adorar y exaltar a nuestro Dios. Vamos a declarar todos juntos cuán grande, cuán fuerte es nuestro Señor. Amén. Hey. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Declaramos, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Grande y fuerte es nuestro Declaramos su grandeza, Señor. Sí, Señor. Nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Amén. Nos gozamos, Padre, declarando tu grandeza. Nos gozamos mientras te alabamos, mi Señor. Yeah. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su
Dios sin igual, dueño de cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño de cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios sobrenatural. Sobrenatural, tú eres nuestro sustento, tú lo cubres todo en todo momento. Oh Dios, sobrenatural, adórale con todo tu corazón y dile: Dios de mi vida, eres, oh, el único, mi sustento. Eres tú y solamente tú, Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos y abre tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, y adóralo como si fuera el último día. Oh, como si fuera ese primer día en el que llegaste a los pies de Cristo. Y hazlo con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dile: aquí estoy, Señor. Oh, yo soy a quien buscas. Mi corazón, Señor, te anhela. Mi corazón tiene hambre y sed de ti, Señor. Tú me alimentas. Bendito eres, Salvador. Oh, mi libertador. Dile con todo tu corazón: sobrenatural, sobrenatural. Dios en mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios
Dios. Vamos, ahí donde estás, dale toda la gloria y toda la honra al Señor. Él es sobrenatural. Y cuando le buscamos con todo nuestro corazón, Él se manifiesta. Ahí donde estás, dile: Señor, hazme el lugar de la manifestación de tu presencia. Señor, yo quiero ser el altar donde tu fuego descienda, donde tu presencia habite. Él está buscando. Señor, haz de mí una casa de oración, de oración. Señor, haz de mí una casa de oración, de oración. Dile: Señor, Señor, haz de mí una casa de oración, de oración. Señor, haz de mí una casa de oración. Dile: Señor, haz de mí una casa de oración, de oración. Señor, haz de mí una casa de oración, de oración. Vamos, dilo. Porque el fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. Hazme una casa de oración. Porque el fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. El fuego de mi altar no se puede apagar. Hazme una casa de oración. Porque el fuego de mi altar no se puede apagar. No, no, no. No se puede apagar. El fuego de mi altar No se puede apagar. hazme una casa de oración. Señor, haz de
es estar dentro de su pueblo, dentro de sus hijos, para que le reflejemos a donde quiera que tú vayas. Hay tanta necesidad. Yo quiero ser casa de oración, portador de tu gloria, Señor, portador de tu presencia. Oh, ahí donde estás, elévale ese clamor al Señor. Señor, haz de mí una casa de oración, Señor, haz de mí una casa de oración, Elevamos nuestra oración a ti, Señor. Elevamos nuestra oración a ti. Intercedemos a favor de la tierra. Ten misericordia de las naciones, Señor. Si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, se arrepintiera de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Y nos humillamos, Señor. Nos humillamos ante ti. Él está inclinando su corazón.
Dice el Salmo 124: a no haber estado Jehová por nosotros, a no haber estado Jehová con nosotros. Diga ahora el pueblo de Dios, los que aman al Señor: a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor entre nosotros. Entonces viene ahora la palabra de Dios. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Pero bendito sea Jehová, que no nos dio por presa de los dientes de ellos, y nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió la red y escapamos todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Estamos muy contentos, estamos muy felices de estar otra vez con ustedes en este servicio de adoración miércoles, servicio de adoración este miércoles 25 de noviembre. Ya pronto estaremos todos reunidos, pero mientras estamos felices de entrar a sus casas por medio de las redes, de las redes del Face, del YouTube,
¿verdad? Bendita tecnología que nos ha permitido comunicarnos y estar como si estuviéramos en vivo y dándole las gracias a Dios y dándole la bendición de que podemos llegar a sus casas. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre Pedro, el proceso, la vida, el segundo, digamos, Pedro tiene dos etapas en su vida. La etapa natural, Pedro, el hombre natural, el Pedro de los evangelios. Y tenemos el segundo Pedro, el Pedro después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Pedro del libro de los Hechos. El Pedro del natural que tenemos en los evangelios es un Pedro muy limitado. Y en la vida de Pedro, a mí a veces, no sé, me siento muy identificado con él, porque a mí me gustaría compararme más con otros apóstoles. Pero termino siempre diciendo, Pedro se parece más a nosotros, que es más humano, es más natural. Porque Pedro tuvo una gran un cambio en sus vidas de los evangelios. El Pedro de los evangelios al Pedro del libro de los Hechos es un Pedro tratado, primero procesado por Cristo y después procesado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él vivió a plenitud todo lo que es un cambio de 180 grados. De ser nada, absolutamente nada, a ser todo en Cristo. De ser un ser sumamente limitado a ser un ser sumamente y totalmente capacitado por Cristo. De ser una persona de la nada a ser una persona simple, a ser una persona de lo más sencillo que pueda haber, a una persona sabia, entendida, de los que pocos, solamente muy pocos, ha tratado Dios y que se han hecho a la imagen y semejanza de Cristo de una manera tan palpable, tan notoria. El cambio de él fue una metamorfosis que nos identifica mucho a nosotros, porque a veces quisiéramos decir, Pablo, por ejemplo, fue un gran cambio, pero Pablo fue una persona extraordinaria antes de recibir a Cristo y fue una persona extraordinaria después de haber sido convertido. Pero Pedro no. Pedro era un ser nulificado totalmente, un ser muy sencillo, un ser muy simple. Y nosotros lo vemos en el libro de los evangelios, como vemos que era impulsivo, que era simple, que tenía él solamente una virtud muy grande. La virtud que tenía Pedro era su gran fe y una actitud ante Dios muy abierta, totalmente obediente. Y es todo lo que necesita nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Pedro era así. Pedro, él quería obedecer y amar a Cristo, y a la hora de los hechos hacía todo lo contrario. Traicionó al Señor. Él quería hacer algo, pensaba hacer algo y hacía todo lo contrario. Pedro era demasiado natural. Estaba teniendo una revelación que nadie, quizás muy pocos hombres han podido ver, como fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde estuvo Moisés y Elías, y lo único que se le ocurrió es hacerles una enramada para que se sentaran o no sé qué. O sea, andaba perdido Pedro. Era una persona demasiado humana, y Dios lo convirtió, lo transformó en 180 grados en el más parecido a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces hoy vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta interrogación que hay en nuestra vida. Si Dios
pudo hacer de Pedro alguien tan estrechamente hecho a la imagen y semejanza de Cristo, tenemos esperanza. Todos nosotros, ¿verdad? Porque ya más humano y más limitado que Pedro no hay. Pero así es Dios. Dios le gusta agarrar lo peor, agarrar lo que no es nada y hacer de él un hombre espiritual, un hombre de una nueva generación, un hombre de vida nueva, un hombre de vida espiritual. Así es Dios. Así es Dios. Dios escogió lo que el mundo no acepta, lo que el mundo no tolera. Dios lo toma. Para Dios les es útil. Dice 1 Corintios capítulo 1, del 27 al 29, dice. 1 Corintios capítulo 1, del 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie llegue de presumido, ¿verdad? Nadie diga, Señor, ¿qué harías tú sin mí, verdad? Eso nunca va a pasar, porque Dios escogió lo vil, lo menospreciado y lo que no es, para que nadie se jacte delante de Él, para que nadie llegue de presumido delante de Dios, ¿verdad? Y si alguien llega con algo, Dios se lo quita, ¿verdad? El proceso, entonces vamos a ver el proceso de Pedro, porque el proceso de Pedro, si Dios hizo eso con Pedro, nosotros tenemos esperanzas. Y lo que hizo con Pedro fue algo extraordinario. En el libro de los Hechos vemos lo maravilloso que es lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona que no vale nada, digamos, por así decirlo, que es totalmente limitada, que es totalmente humana, que es totalmente natural. Lo que el Espíritu Santo puede hacer. Cosas que ojo no vio, ¿verdad? Ni oído escuchó. Cosas extraordinarias, lo que Dios hizo con Pedro fue algo maravilloso. ¿Qué fue lo que tuvo Pedro? Tenía una virtud, la fe. Él tenía una fe, un corazón abierto y una disposición, que es lo único que se necesita para que nosotros, teniendo la fe, como decía Juan, si nosotros tenemos la fe, tenemos la victoria. Nosotros vamos a ver que Juan tuvo una vida espiritual después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se quedó solo y se quedó a la cabeza de la iglesia. Él tuvo un ascenso extraordinario. Él fue utilizado, y el Pedro que se ve en el libro de los Hechos no se puede diferenciar. No se puede hacer una diferencia entre Jesucristo en la tierra. Nosotros vemos a Pedro y estamos viendo a Jesús. Hablaba como Jesús y actuaba como Jesús. Vamos a ver que después del Hechos capítulo 2, de que cuando estuvo en el Pentecostés, después de eso, en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 6, después de haber tenido la experiencia del Espíritu Santo y haber sido llenado del poder del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 3, del 1 al 6, hizo su primer milagro, Pedro. Y de ahí para adelante, cada milagro que hizo fue más extraordinario. Dice en Hechos 3, del 1 al 6, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Se le dice cojo, pero un hombre lisiado de sus piernas. De nacimiento, o sea que nació era algo que no tenía solución natural. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos.
Pedro volteó y le dijo, mírame. Entonces él estuvo atento porque estaba esperando recibir un dinerito, ¿verdad? Una ofrendita, ¿verdad? Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento les sanó. Bueno, se hizo un alboroto. Se hizo algo extraordinario porque este hombre saltó, se puso de pie y este milagro, esta sanidad tan extraordinaria, este prodigio tan grande, se metió al templo porque estaba prohibido que entraran en el templo todos los que no estuvieran sanos. Y él, como ya estaba sano, pues entró al templo bailando y brincando y saltando y alabando a Dios y agarrado de Pedro y de Juan, así de cada, presumiéndolos, ¿verdad? Pues los llevaron a la cárcel, los llevaron al Sanedrín, se hizo un escándalo y Pedro dio una predicación con un denuedo extraordinario, una predicación preciosa, y se convirtieron más de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Dice en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuál es el resultado de que Pedro hiciera un milagro? La conversión. Si nosotros no tenemos esa visión, porque Pedro tenía en su mentalidad el que él hacer algo para que el crecimiento del reino fuera patente. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, respaldaba la palabra de denuedo con milagros y sanidades. ¿Para qué? Para que la fe de ellos fuera respaldada siempre con el Espíritu y el poder de Dios. Entonces, después de que los metieron, querían meter a la cárcel o los querían destruir, fueron liberados. ¿Por qué? Porque el cojo no se les separó. Y ahí estaba el milagro vivo, patente, real de lo que habían hecho con él. Entonces los tuvieron que soltar. Y cuando se reunieron otra vez, ellos hicieron una oración porque vieron que el milagro se asoció con una gran conversión de más de 5,000 varones. Entonces dijeron, este es el modo de actuar de Dios. Entonces dijeron, vamos a reunirnos todos y vamos a orar, vamos a hacer una oración de tal manera que sea una oración, yo le digo una oración de altar de incienso, una oración del lugar santísimo, del lugar santo. Esta oración del lugar santo se juntaron todos los apóstoles y oraron de una manera tan hermosa para pedir el respaldo de Dios, que nos enseña como iglesia cómo debemos de orar. Vamos a ver Hechos 4 del 23 al 31, porque todo esto lo guiaba Pedro. Él era sensible al Espíritu Santo. Él hizo un milagro extraordinario, pero necesitaba que Jesús, que el Espíritu Santo siguiera respaldando esta manera, porque fue la manera en que se convirtieron muchos varones y se convirtió mucho pueblo al Evangelio de Cristo. Dice Hechos 4 del 23 al 31. Y puestos en libertad, Hechos 4 del 23 al 31, porque vamos a ver la oración de incienso, esta oración tan hermosa que hicieron los apóstoles dirigidos por Pedro. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, aquí viene una clave, diga, número 1, clamar. Alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, se juntaron todos y clamaron a Dios. Y dijeron, soberano Señor, aquí viene la oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Diga, aquí viene lo bueno. Y ahora, dice, y ahora en la oración dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen y lleven el evangelio de tu palabra. Y viene también y sigue, dice, mientras extiendes tu mano, que tu mano descienda del cielo y que nos respalde para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Diga 3 cosas: sanidades, señales y prodigios. ¿Mediante qué? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, así terminó la oración. Dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Diga, un segundo Pentecostés. O sea, dice, es que en el Pentecostés fue la primera y la última vez. No, hubo otro, hubo un segundo Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Diga, lo que pidieron, Dios los respaldó. Entonces, ¿hay más movimientos espirituales poderosos para nosotros? Sí lo hay, pero se necesita la oración. La oración de poder tiene 4 características que aquí nos está enseñando Pedro. Número 1, en el versículo 24 dice, clamar en oración. No una oración de sencilla, sino es una oración de alzar la voz, a viva voz, diga, a viva voz, a grito, a clamor, unánimes todos. Dice el versículo 24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, el clamar, la característica de la oración del altar de incienso es una oración a voz abierta, de clamor. Y luego, número 2, ¿qué es lo que pidieron? Lo que pidieron los apóstoles es decir, Señor, no sabemos predicar, no sabemos hablar. Y en el versículo 29 dice, ayúdanos a hablar con denuedo. Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, yo no quiero predicar tu palabra por medio de mi capacidad natural. Yo no quiero predicar tu palabra a menos de mi capacidad verbal, con mi facilidad de palabra, con mi locuacidad, con mi facilidad, con mi educación. No, yo renuncio a todo eso. Es más, yo no soy nada para eso. Yo quiero hablar que con todo denuedo el Espíritu Santo me utilice mi boca, utilice mi corazón y que sea el Espíritu Santo el que hable. Número 2, que con todo denuedo se predique la palabra de Dios. Número 3, respalda la palabra con 3 cosas. Respalda la palabra con 3 hechos extraordinarios. Número 1, con sanidades. Con sanidades. Número 2, con señales. Y número 3, con prodigios. Y que todo sea no por nosotros, no por nuestra bonita cara, si es que está bonita, ¿verdad? O por nuestra fea cara, no, más bien. No por lo que nosotros seamos o queramos ser, sino por los méritos,
de aquel que dio la vida por nosotros, sino por los méritos que fueron ganados por una cruz, sino por los méritos de nuestro Señor y Cristo, nuestro Señor Jesús. Entonces, si se fijan, son 4 características. Número 1, clamar. Número 2, pedirle al Señor que tengamos la facilidad de palabra no de nosotros, sino la del Espíritu Santo. Número 3, que respalde, que la mano de Dios sea respaldada, que nuestras palabras sean respaldadas por medio de la sanidad, por medio de señales y por medio de prodigios. Y número 4, que no sea por nosotros, sino que sea por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Para que la gente cambie, para que la gente se salve, para que la gente se transforme, para que la ciudad, la tierra en la que estamos rogando con esta petición sea cambiada y sea ganada para Jesucristo nuestro Señor, para que sean salvos, para que sean transformados. Si esa es la intención, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo de toda la Trinidad fue sobre los apóstoles y puede ser sobre nosotros, porque ellos nos están marcando el camino. Pedro nos está marcando el camino, y en ese camino nosotros es por donde debemos de andar. Diga, ¿qué respaldo tuvieron? Pues está en Hechos 5, en el versículo 14 al 16. En Hechos 5, 14 al 16. Vean Hechos 5, 14 en adelante, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto, diga tanto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué decía? Y todos, decía, y el 50%, y todos eran sanados. Era un respaldo hacia una actitud de Pedro, en la cual Pedro y todos los apóstoles le pidieron al Señor que Él hiciera su obra por medio de ellos, por los méritos de Cristo, respaldados con sanidades, señales y prodigios, que hablaran con denuedo, con facilidad de palabra. Pedro hablaba tremendo, las predicaciones de Pedro eran poderosísimas, su elocuencia era divina. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que él hablaba, él nomás movía la boca. Y todo lo que decía era de Dios. Hablaba la palabra de Dios. Y estaba respaldado con la mano poderosa de Dios. Esta es la clave para una evangelización efectiva y para que el poder de Dios se manifieste. ¿Saben quién quiso hacer la obra de Dios al contrario de Pedro? Pablo. Pablo trató de predicar a los atenienses en Atenas, trató de llevar la palabra por medio de su capacidad, por medio de su elocuencia, por medio de su educación. Que si alguien estaba bien educado era Pablo, que alguien estaba bien centrado era Pablo. Y quien se sentía a gusto con la escuela de los filósofos en Atenas era Pablo. Y Pablo fue y predicó en su capacidad. ¿Y saben qué pasó? Se rieron de él. Se burlaron de los de la escuela, los epicúreos y los estoicos, los filósofos de Atenas. Se devuelve a Corintios, pero ya iba, Pablo se dio cuenta, iba tan triste, se sintió tan mal, que tuvo que Jesús venir en la noche a consolarlo. Y a decirle: mi hijito, tú no puedes. Esa chambita no te toca a ti. Dale chance al Espíritu Santo. Déjame a mí hacer mi trabajo. Entonces él escribió esto.
Fíjense lo que escribió en 1 Corintios 2, del 1 al 5, para que nos sirva de escuela a todos nosotros. En 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui ya con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, tuve que dejar la escuela para un lado, ¿verdad? Las clases de oratoria me tuve que olvidar un ratito de ellas, ¿verdad? Pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. O sea, no le gustó que se rieran de él. Era sentidón, ¿verdad? Sintió feíto que se pitorrearan de él, ¿verdad? Que se burlaran de él. Y ya cuando llegó a Corintios, donde sabía que era más o menos la misma situación, ya iba con mucho miedo. Y dije: Señor, así la obra tuya no se va a poder hacer. Voy a tener que dejar de ser yo para hacer lo que tú quieras hacer en mí. Voy a dejar de guiarme por mi inteligencia y voy a tener que guiarme por el Espíritu Santo. Dice: y ni mi palabra, en el versículo 4, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Diga, ya Pablo aprendió lo que Pedro siempre supo. Pedro, lo que él sabía y estaba bien seguro es que él no podía hacer nada. Y él decía: Pedro, yo solo sé que no sé nada. Y solo sé que todo lo que haga lo tengo que hacer en las fuerzas y en el poder de Dios. Pablo no, Pablo creía que las podía, pero ahí se dio cuenta que no. Entonces dijo: no, ya no lo vuelvo a hacer. Ahora dice, mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Y eso fue lo primero que pidió Pedro. En eso fue muy entendido Pedro. Dijo: Señor, hizo una oración: Señor, dame tu palabra, que seas tú el que hables. Señor, dame tu poder y dame todo que sea por los méritos de Cristo. O sea, la oración de Pedro fue una oración muy centrada y muy del reino de Dios, muy hecha sobre el poder del Espíritu Santo y sobre la guianza de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en su corazón, guiándolo y llevándolo a hacer. Por eso llegó a ser tanto su poder que cuando él caminaba, la sanidad lo acompañaba hasta en la sombra. O sea, la sanidad de los prodigios, todo, las señales lo acompañaban hasta en su sombra, hasta su sombra reflejaba eso. Entonces, Pedro siguió en ascenso, siguió en ascenso. El crecimiento de Pedro fue adelante y Pedro tuvo un pequeño viaje misionero. Un viaje misionero a la misma tierra alrededor de Jerusalén, a las tierras hacia el mar Mediterráneo, hacia las provincias cercanas de Judá, predicando a los judíos que vivían ahí. Y tuvo 3 pasos, yo puedo decirlo así. En este viaje misionero Dios le tenía preparado 3 pasos de ascenso de una vida espiritual, todavía para que ascendiera más, que madurara más. Porque lo hizo hacer 2 milagros extraordinarios y un acto de conversión muy poderosa. En su primer viaje misionero está en el libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 del 32 al 35. El primer viaje misionero lo hizo al pueblo de Lida.
Y en el primer viaje en el pueblo de Lida, ahí hizo un milagro extraordinario. Sanó un paralítico. Un paralítico es una lesión neurológica que no tiene solución. Humanamente no existe. Pero Pedro lo sanó. Vamos a ver en Lida. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida está como a unos 20 kilómetros de Jerusalén, yendo hacia el mar Mediterráneo. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, fíjense lo que le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. O sea, este es algo, un milagro que iba a ser extraordinario. Era la primera vez que Pedro iba a sanar a un paralítico. Y le dijo: Eneas, fíjate bien, Jesucristo te sana. O sea, no te sano yo, te sana Jesucristo. ¿Ya? Levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y los vecinos de Sarón que estaban ahí, ¿verdad? Los cuales, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor. Si el hacer el milagro no tiene nuestra intención de traer convertidos y nuevos discípulos de Cristo, entonces estamos mal. Entonces probablemente no se logre lo que se trata de hacer. La intención del respaldo del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios por medio de sanaciones es para que se convierta la gente. Es para que es evangelístico 100%. Entonces aquí vemos que Pedro hace un milagro. Ahora ya no es el milagro. El primer milagro fue el milagro del cojo. El segundo milagro poderoso, así ya de una enfermedad muy seria, como es una parálisis, es el segundo milagro, lo hace aquí en la ciudad de Lida, con Eneas. Pero diga, es un primer proceso, diga, segundo proceso. En este segundo proceso, Pedro lo hace en el nombre de Cristo. Pero Jesucristo lo va llevando, porque así nos lleva a todos. Primero es como a un niño, primero le enseñas a caminar, lo agarras de la manita y le enseñas a caminar. Y luego ya que camina, ya le enseñas a correr, corres tú junto con él. Así también Pedro primero le enseñaron a caminar. Entonces, pero Jesús tenía prisa, lo quería enseñar a correr. Y ahora le dice, bueno, ahora has sanado, ahora te toca un muerto. Que hagas que venzas la muerte. Y le sigue un proceso ascendente de madurez. Vamos a ver el versículo 36 al 42. Entonces, se va de ahí a unos 20 kilómetros a una ciudad que está a la orilla del mar que se llama Jope. Y ahí en Jope sucede otro milagro, pero este es un milagro más poderoso. Ahora se le exige más a Pedro. Y Pedro se pone a la altura de las circunstancias. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido también quería decir Dorcas. Tabita significa gacela en hebreo y Dorcas es en griego. O sea, gacela me imagino porque era chaparrita y delgadita y de esas muy moviditas, ¿verdad? Porque así era su nombre, era gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Falleció. Después de haber sido lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir con nosotros.
Entonces, levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando le mostraban las túnicas y los vestidos de Dorcas hacia cuando estaba con ellas. O sea, parece que era una costurera, una sastre consumada, ¿verdad? Era una mujer que le gustaba hacer mucha ropa. Antes eso era muy valorado porque la ropa era muy costosa, no había fábricas de ensamble como ahora, sino que era difícil de conseguir. Entonces la gente que se dedicaba a esto era muy bien valorada. Y ella parecía que hacía mucha ropa para los discípulos, para la gente que amaba a Cristo. Y parecía que lo hacía de corazón. Y dice, y como Lidia dice, entonces le enviaron levantándose, entonces fue con ellos. Entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, o sea, dijo, déjenme solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un proceso y no quería que la palabra de Dios fuera estorbada, no quería testigos, porque estaba aprendiendo. Pedro no había resucitado nunca a nadie, entonces Dios se lo había puesto, no fue algo que él buscó, fue algo que él se topó con ello. Y él sintió, el Espíritu Santo sintió que era algo de él. Entonces dijo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, él hacía los milagros junto con Pedro y Juan, porque quería que ellos aprendieran. Y Pedro y Juan aprendieron y vieron cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Entonces cuando con nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, mandó sacar a todos. Entonces él, obediente y sabiendo cómo debía ser, sacó a todos. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Aquí dijo, aquí se necesita una oración. ¿De qué? De rodillas. Sí, no, aquí sí no me voy a parar. No. Aquí todo humilde, con toda la humildad, se tiró al suelo y dijo, Señor, un clavado al suelo. Aquí te necesito, ayúdame. ¿Verdad? Entonces se puso de rodillas, lloró y se puso bien con Dios. Y entonces, ya que oró, entonces ahí en la oración, Dios le dijo, ya está, mijo. Ahora actúa. Y le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces Dios le dio una victoria sobre la muerte, pero Pedro tuvo que aprender y lo hizo a la manera de Jesús, pero todavía le puso un plus más, se humilló y se arrodilló y le rogó a Dios que le ayudara. Entonces vemos los procesos de Dios, son siempre procesos hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Entonces Pedro estaba en un proceso ascendente y en el primer viaje misionero lo lleva a un paralítico, un esfuerzo. Resucitar un muerto, que me da, ¿verdad? Bueno, se pone al nivel y a la altura de las circunstancias, hace las cosas bien y lo hace todo conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios lo tiene hacia un tercer proceso. El tercer proceso dice que lo lleva al mismo Jope y ahí se acaba el capítulo 9 y pasa al capítulo 10 y viene la historia de Cornelio. Cornelio estaba en la ciudad de un poco más allá de Jope, en Cesarea. Cesarea está a unos kilómetros de Jope. Y Cornelio era un centurión romano. Y este centurión tenía
amaba a Dios. Se había hecho temeroso de Jehová. O sea, se llama un prosélito de la... Cuando se habla de los temerosos de Jehová, era un prosélito hacia la religión judía. O sea, él y era un hombre que oraba mucho y que daba grandes ofrendas y que daba para la construcción de la sinagoga y para el crecimiento. Y amaba a Dios muchísimo. Y estaba en contacto con Dios. Y tuvo una revelación, se le apareció un ángel y le dijo, ve a Jope y manda a traer a un hombre que se llama Pedro. Se llama Cefas, pero tiene como sobrenombre Pedro. Mándalo traer y él te va a decir qué hacer. Y a Pedro, por una revelación, Dios le dice lo mismo. Van a venir por ti y te van a llevar con los gentiles. Entonces, el tercer paso era convertir a un centurión romano. Fíjense, para Pedro le fue más fácil sanar un paralítico y resucitar un muerto que ir con Pedro, que ir con Cornelio. Con Cornelio no quería ir. Y fue, pero fue de mala gana. Y llevó la palabra, pero fue y les hizo el feo. O sea, los maltrató. Les dijo, ustedes no se imaginan, les dijo, lo aborrecible y lo terrible que es para mí entrar a su casa. Y vengo porque me trajo Dios, si no ni venía. Y les predicó. Y cuando estaba en la mitad de la predicación, el Espíritu Santo le dijo, ya, cállate. Y llegó y los llenó todos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y fueron convertidos y sanados. Pero ya no volvió Pedro a llevarle mensaje a Cornelio. ¿Por qué? Porque se sabe después en el libro de Gálatas, se sabe que Dios tuvo que llamar a Pablo, uno que no era apóstol, uno que era enemigo de los judíos, para que llevara la palabra a los gentiles, porque los apóstoles no querían. Y Pedro fue, pero de mala gana. Ahora vamos a hacer ciertas reflexiones muy importantes. ¿Qué fue lo que limitó el poder de Dios? ¿Dios o Pedro? ¿Qué fue lo que limitó el avance del Evangelio? ¿Dios o Pedro? ¿Qué es lo que limita el poder de Dios? ¿Dios o yo? Yo. ¿Qué es lo que Pedro pensó que él tenía que hacer? Simplemente discutió y no obedeció. O sea, sí obedeció, fue obediente, pero de mala gana. Y hacer las cosas de mala gana, mejor no hacerlas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:9, dice, y reconociéndolo, ya esto ya es en el tiempo, diga, muchos años después. Dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, está hablando Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, Pedro se autonombró mensajero a los judíos, pero Dios no lo puso de mensajero a los judíos. Dios lo mandó con Cornelio, pero no quiso. Sí lo hizo, pero de mala gana. Y Dios lo siguió respaldando, lo siguió ayudando, pero no volvió a figurar como antes. Ahora, esto quiero yo pensar. ¿Qué hubiera pasado? Esto es un acto de reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si en este viaje hermoso misionero de Pedro en el primer viaje, cuando llega a la primera ciudad de Lida y que sana a Eneas, sana un paralítico, primer paso de ascenso espiritual. Segundo paso de ascenso espiritual, va a Jope y sana a Tabita. La resucita
un paso gigantesco. O sea, ¿cómo van los pasos? ¿Van chiquitos o van grandotes? Van gigantes. Y luego lo manda a predicar a un centurión romano que vive ¿en dónde? ¿De dónde viene él? Es un centurión romano que tiene un ejército que le dicen la italiana. ¿De dónde es? A ver, adivinen. Es de Roma y viene de Italia. Entonces estaba abriéndole toda la puerta, dígale, abriéndole toda la puerta a Pedro a la capital del mundo. O sea, en este tercer paso gigante, Jesucristo lo está mandando a la capital del mundo, a que lleve el evangelio a Roma, en una puerta abierta con un respaldo de un centurión muy poderoso que tenía una influencia que le iba a dar un salvoconducto para que hiciera. Es más, ahí ya le tenía la dirección de unas tías que tenía en Roma para que se hospedara y para que le dieran chance de llevar el evangelio hasta la capital. La capital del país, no, a la capital del mundo. Era el país más poderoso, era el que dominaba. Y Dios en ese paso gigante lo iba a llevar a todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero ¿qué hizo Pedro? No quiso. Se hizo, como dijo, pues, como que yo no es para mí esto, ¿verdad? O sea, aquí hay una cosa, en el orden del reino de Dios, debemos de obedecer la voz de Dios y poner nuestras expectativas y nuestros criterios y nuestros sentimientos a un lado. Lo que cuenta es la voluntad de Dios. Lo que limitó a Pedro, lo que iba a ser una gran victoria para él, tuvo un descalabro, tuvo un tropiezo. Después fue a Roma, pero no le fue tan bien, porque fue a destiempo. Le cayó el 20, se arrepintió. Y Dios da chance, pero ya no era el tiempo, y no le fue tan bien como le debió haber ido antes. Nosotros debemos de saber que debemos de tomar el camino de Pedro, pero así era Pedro, debemos ser limitado, pero Pedro tenía algo muy fuerte que era su fe, y Dios le permitió salir adelante, aún del mismo tropiezo, aún del mismo hecho que hizo él. Dios le permitió salir adelante, porque Dios es bueno, sabe que somos limitados y sabe que a veces la carne de nosotros mete la pata. O sea, estamos en el camino espiritual, pero a veces nuestra carne nos hace tropezar. Eso le pasó a todos, no nomás a Pedro. Le pasó a Pablo, le pasó a Juan, le pasó a Felipe. Eso es normal. Dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pero se tardó mucho Pedro. Y le ganó, tuvo que Jesús poner a otro, a uno que ni siquiera era apóstol. Lo tuvo que hacer apóstol y luego al rato lo superó a todos, que fue a Pablo. Fue mejor que los apóstoles. Pero Dios nos enseña, aquí lo hermoso es que por medio de Pedro nosotros sabemos el camino. Y Pedro en la segunda carta de Pedro, nos enseña el camino para tener este proceso que él tuvo. Porque es un plan, el proceso se inicia por medio de la fe. Pedro hizo tantas cosas y fue tan formidable lo que Dios hizo por medio de él. Y el que mejor sabe cómo nos marca su camino fue la misma experiencia de Pedro. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 11, donde Pedro nos enseña cómo fue su proceso ya personal en su vida. 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 11. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, diga, una fe
igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuál era la virtud principal, el fundamento de todo lo que hizo Pedro? Su fe. Una fe preciosa, igual que la nuestra. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todo lo que tenemos es por el poder de Dios. Solamente por el poder de Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dice, vosotros también, aquí está hablando el consejo para nosotros, porque las cartas no tienen tiempo, son para siempre. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí dice que debemos de aumentar en un proceso varias cosas. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya poniendo virtud sobre virtud sobre virtud espiritual en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que el hombre debe de poner? El fundamento es nuestra fe. Aquí dice fe. Y después de la fe viene la virtud y el conocimiento. Pero eso viene de Dios. Pero lo que es de nosotros es la fe. Si yo tengo la fe y yo recibo de Dios virtud y conocimiento. Y después de la virtud y el conocimiento viene el Espíritu Santo y me da dominio propio, control, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 3 niveles de amor, de cariño hacia Dios y hacia los hombres. Entonces, todo esto, Pedro nos los enseña que debemos de ejercitar nuestra fe. Es el fundamento y es la base para que nosotros tengamos un crecimiento y un desarrollo espiritual en el cual Dios y el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo hagan la obra de nosotros. Y así como Pedro hizo tanta cosa hermosa y fue progresivo hasta que él quiso. Dios iba a hacer con él grandes cosas, pero el que lo limitó a Dios, ¿quién fue? Pedro. Así Dios quiere hacer muchas cosas grandes con nosotros. No lo limitemos. No lo limitemos, sino que demos siempre en nuestra fe abierto nuestro corazón para que el Espíritu Santo traiga cada paso. Todo esto que se mencionó, la virtud, el conocimiento, el dominio, son frutos y son dones del Espíritu Santo sobre nosotros. Tengamos pues siempre en gran valor nuestra fe. La importancia de la fe como fundamento viene en la palabra de Dios. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 nos menciona que la fe es la capacidad para recibir la ordenanza, el crecimiento, la presencia del Espíritu Santo
del Espíritu de Cristo. En 1 Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence el mundo. Y esta es la victoria, diga. ¿Quién quiere la victoria? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe es lo que nos trae la victoria. La fe es la que recibe todo lo que es el proceso de crecimiento de Dios. Cuidemos nuestra fe, conservemos nuestra fe y permitamos que Dios haga en nosotros todo su propósito y todo lo que Él tiene en su voluntad para nuestras vidas. Adaptémonos a la vida de Dios. No pongamos límite, porque el límite lo pone el hombre. Dios tiene un gran propósito y un gran plan para nosotros, como lo tenía para Pedro. No cometamos ese mismo problema, ese mismo error. Antepongámonos a nosotros mismos y tomemos la cruz de Cristo y pongámonos en la voluntad de Dios, y junto con Dios pongámonos en el proceso ascendente espiritual que Él tiene para nuestras vidas. Vivamos en su propósito y en su voluntad. Amén. Es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu de Dios, ven espíritu de Dios, ven espíritu, vamos, déjate llenar por su espíritu, no es nuestra habilidad, es su Santo Espíritu. No es
tiempo es cuando más le necesitamos. Y ahí es donde Dios nos va a mostrar. No es con ninguna influencia, no es con ninguna fuerza humana, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Así que nos vamos con esta palabra tan preciosa, llena de fe. Si Dios lo hizo con Pedro, si Dios lo hizo en su palabra, Dios lo va a hacer contigo si tú lo puedes creer. Amén. Así que dile: gracias, Señor, gracias. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria, Espíritu Santo. No lo vamos a hacer nosotros y por eso vamos a descansar en ti, porque tú lo vas a hacer. Amén. Tú solo cree y adora a Dios por lo que vamos a ver. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Amén, amén.